Antes de comenzar con mi relato, quiero invitarte a suscribirte a este canal, Abuela Cuenta, dejar tu me gusta y acompañarme hasta el final, porque lo que voy a revelar no es fácil de escuchar. Son memorias escondidas durante 60 años, recuerdos que me marcaron mi vida de manera irreversible. Hoy, con voz temblorosa pero decidida, me atrevo a contar lo que realmente sucedió dentro de los muros de un convento que muchos creían un lugar de pureza y fe. Tenía apenas 8 años cuando mi familia me llevó allí, asegurándome que encontraría paz y un camino sagrado. Pero lo que descubrí al cruzar esos portones fue un encierro disfrazado de devoción. Los muros eran altos, fríos, y el sonido de las llaves cerrándose detrás de mí se convirtió en la música fúnebre de mi infancia perdida. Las monjas mayores nos recibieron con rostros serios y detrás de sus hábitos oscuros escondían una disciplina despiadada. Cada lágrima era castigada, cada gesto de inocencia era aplastado bajo la excusa de la obediencia. Aquella primera noche recé con todas mis fuerzas para que mi madre regresara a buscarme, pero lo único que escuché fue el eco del silencio, la cama dura, los susurros apagados de otras niñas temblando a mi lado. Todo me indicó que ya no pertenecía al mundo de afuera. Ese convento no era una casa de Dios, sino una cárcel donde el miedo gobernaba. Sin saberlo aún, el secreto que allí se escondía se convertiría en la cruz más pesada que cargaría toda mi vida. Con el paso de los días comprendí que dentro del convento no existía ni ternura ni compasión. Las niñas, como yo, éramos sometidas a un régimen de silencio absoluto, con jornadas interminables de rezos, trabajo forzado y castigos físicos disfrazados de penitencia. La obediencia no era un valor, era una imposición marcada a golpes y humillaciones. Si una de nosotras se atrevía a desobedecer, era aislada en una celda oscura donde el frío calaba hasta los huesos. A veces escuchábamos sus sollozos apagados detrás de los muros, pero nadie podía consolarla porque hacerlo significaba compartir su condena. Recuerdo las manos ásperas que nos obligaban a arrodillarnos durante horas, el dolor en las rodillas que sangraban sobre las piedras, la voz implacable de las superiores repitiendo que así se purificaban nuestras almas. Yo no entendía qué pecados podía tener una niña de 8 años, pero aprendí a callar para sobrevivir. El miedo se instaló en mí como un huésped permanente, moldeando mis gestos, apagando mis sueños. El convento tenía pasillos interminables, iluminados apenas por velas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. De noche, el silencio era roto por pasos pesados que no pertenecían a ninguna de nosotras. Eran los sacerdotes que entraban como dueños de aquel lugar, amparados por la autoridad de la Iglesia. Nosotras, pequeñas e indefensas, éramos vistas como ofrendas silenciosas, destinadas a obedecer sin preguntas. Nadie fuera de esos muros sospechaba nada, porque la imagen que se mostraba al exterior era de devoción y disciplina. Por dentro, sin embargo, se cocinaba un infierno que llevaba el nombre de Dios como máscara. Cada día me convencía más de que estaba atrapada en un mundo del que no habría salida. El tiempo dentro del convento se volvió una prisión sin relojes. Los días se confundían con las noches, marcados solo por campanas que nos obligaban a movernos como sombras obedientes. No existía infancia, ni juegos, ni risas, todo se reducía a rezar, obedecer y soportar. Aprendí a reprimir cualquier gesto de rebeldía, porque sabía que sería castigada. Las miradas de las niñas se apagaban poco a poco, como velas consumiéndose en la oscuridad. Yo veía en sus ojos el mismo miedo que llevaba dentro. El peor momento eran las visitas de los sacerdotes. Ellos caminaban entre nosotras como si fuéramos propiedad suya. Nadie se atrevía a mirarles directamente, porque eso podía desatar golpes o encierros. Con el tiempo descubrí lo que realmente buscaban en aquellas visitas, y la inocencia de muchas niñas quedó enterrada en las paredes húmedas de aquel convento.
Nos repetían que era voluntad divina, que debíamos guardar silencio, que el dolor era prueba de obediencia. Yo era demasiado joven para comprender del todo, pero lo suficiente para sentir el peso de una culpa que no me correspondía. Cada noche dormía con el corazón acelerado, temiendo los pasos que se acercaban. Nadie nos protegía. Nadie escuchaba nuestro llanto, solo el eco del convento guardaba nuestros secretos, y yo sabía que esa condena me marcaría para siempre. Con los años, mi cuerpo cambió y con él también cambió la manera en que los sacerdotes me miraban. Ya no era una niña indefensa, sino una joven vulnerable en manos de quienes se suponía debían guiarme hacia Dios. Aquella transición fue un infierno. El abuso se volvió más evidente, más cruel y siempre bajo la amenaza del silencio. Si hablábamos, si intentábamos resistir, el castigo era tan brutal que pocas se atrevían a desafiar. A veces nos obligaban a pasar días enteros sin comer, encerradas en cuartos oscuros, rezando hasta que la voz se apagaba. El miedo se convirtió en mi segundo hábito, invisible pero siempre conmigo. Hubo momentos en que deseé morir, porque la vida dentro de aquellos muros era una tortura que no terminaba. Soñaba con escapar, pero no existía salida. Las puertas siempre cerradas, los muros imposibles de escalar. La vigilancia constante. Nos tenían controladas, no solo con barrotes, sino también con la manipulación espiritual. Nos decían que éramos pecadoras, que nuestras almas ardían en culpa, cuando en realidad eran ellos quienes nos robaban todo. La infancia, la dignidad, la fe. Yo me convencí de que mi destino estaba sellado, que moriría allí, entre rezos que no eran oraciones, sino gritos silenciosos disfrazados de devoción. Un día, mientras realizaba las labores de limpieza en una de las salas prohibidas, sentí la presencia de alguien detrás de mí. El sacerdote más temido del convento me observaba con una mirada que heló mi sangre. Sabía lo que significaba, porque ya lo había visto con otras. Aquel día marcó el inicio de la etapa más oscura de mi vida. Fui sometida a abusos constantes, ocultos tras el velo del secreto. Me obligaron a guardar silencio, a aceptar lo inaceptable. No podía contárselo a nadie, porque todas sabíamos lo que ocurría con las que intentaban hablar. Desaparecían o eran castigadas hasta perder la razón. Llevaba las cicatrices en el cuerpo y en el alma, cicatrices que nadie debía ver. El convento era cómplice, las superiores callaban, justificando todo como voluntad divina. Con cada día me sentía más atrapada, como si viera bajo tierra sin oxígeno. Intentaba aferrarme a Dios en mis pensamientos, pero era difícil distinguirlo de los hombres que usaban su nombre para condenarnos. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquel sacerdote y sentía que mi vida había terminado antes siquiera de empezar. El tiempo dentro de aquel cautiverio se volvió confuso. No existían calendarios, ni celebraciones, ni nada que nos recordara la vida exterior. Solo existían ellos y su control absoluto. Yo vivía con un secreto que crecía dentro de mí, un secreto que pronto se haría imposible de ocultar. Estaba embarazada. Tenía apenas 16 años cuando lo descubrí, y el terror me consumió. No sabía qué significaba para mí, ni para la criatura que llevaba en mi vientre, pero intuía que nada bueno. Las monjas lo notaron y rápidamente me apartaron del resto. Fui escondida en una habitación apartada, donde apenas veía la luz del sol. Nadie debía saberlo porque para el mundo exterior aquel convento era un lugar de pureza y santidad. Mi cuerpo se transformaba cada día, recordándome la vida que crecía dentro de mí. Era un milagro en medio del infierno, pero también una condena que me aislaba aún más. Recibía miradas de desprecio, sermones que me culpaban por algo que yo no había elegido. La soledad fue mi única compañía durante esos meses. Soñaba con abrazar a mi hijo, con darle lo que a mí me habían quitado. Amor y libertad. Pero en el fondo temía lo que vendría después, porque sabía que ellos nunca permitirían que esa vida permaneciera conmigo. El día del parto llegó en silencio, como todo lo que ocurría dentro de aquellos muros.
No hubo médicos, ni cuidados, ni compasión. Solo un cuarto frío, las manos ásperas de las monjas, y mi cuerpo desgarrándose en soledad. Luché contra el dolor, contra el miedo, contra la desesperación de no saber qué destino tendría mi hijo. Cuando por fin escuché su llanto, sentí una chispa de vida en medio de tanta oscuridad. Quise abrazarlo, besarlo, prometerle que lo protegería siempre. Pero apenas lo sostuve unos segundos, me lo arrebataron de los brazos. No me dijeron a dónde lo llevarían, ni quién lo tendría. Solo me dejaron con el vacío más grande de mi existencia. El silencio se convirtió en un grito que me acompañaría durante décadas. Me obligaron a continuar con la rutina como si nada hubiera pasado, como si mi hijo jamás hubiera existido. Yo, sin embargo, lo llevaba conmigo en cada pensamiento, en cada oración. Viví con la esperanza de volver a encontrarlo algún día, aunque en mi interior sabía que las posibilidades eran mínimas. Esa herida nunca cicatrizó y se convirtió en la marca más dolorosa de mi paso por aquel convento. Después del parto, mi cuerpo estaba débil y mi espíritu roto. Sin embargo, no hubo compasión ni tiempo para sanar. Apenas unos días después, me obligaron a retomar las labores, como si nada hubiera ocurrido. La herida en mi alma era tan profunda que cada rincón del convento me recordaba la ausencia de mi hijo. Escuchaba el eco de su llanto en mi memoria, como un fantasma que me perseguía en las noches de insomnio. Nadie me habló de él nunca más. Se convirtió en un secreto enterrado bajo capas de silencio y miedo. Las otras jóvenes me miraban con compasión, pero no se atrevían a preguntar. Yo era un recordatorio viviente de lo que podía sucederles, y esa realidad las mantenía en un estado constante de terror. Cada oración que repetía de memoria se transformaba en un grito interno pidiendo justicia. Pero justicia no existía en aquel lugar, solo obediencia ciega. Las monjas me señalaban como culpable y los sacerdotes continuaban ejerciendo su poder sobre todas nosotras. Me sentía invisible para el mundo, como si mi existencia se hubiera reducido a cargar con una culpa que no era mía. En silencio prometí que algún día encontraría la manera de revelar la verdad, aunque en ese momento no tenía idea de cómo ni cuándo llegaría ese día. Con el paso de los años mi cuerpo se endureció y aprendí a ocultar el dolor tras una máscara de obediencia. Sin embargo, dentro de mí la herida seguía sangrando. Cada niña que llegaba al convento me recordaba a mí misma, con los ojos asustados y la inocencia a punto de ser arrebatada. Intentaba protegerlas en lo que podía, aunque mi fuerza era limitada. Susurros de consuelo, pequeños gestos de solidaridad, eran todo lo que podía ofrecer. El miedo seguía siendo un muro impenetrable, pero mi corazón se negaba a aceptar que todo quedara enterrado. En ocasiones escuchaba rumores de que los hijos de las jóvenes eran entregados en secreto a familias poderosas o enviados a lugares lejanos. Nunca supe con certeza qué ocurrió con el mío y esa incertidumbre era una tortura constante. Me aferraba a la idea de que quizá viviera, de que respirara en algún rincón del mundo, aunque jamás pudiera encontrarme con él. Esa esperanza era la chispa que mantenía encendido un rincón de mi alma en medio de la oscuridad. El convento seguía siendo una cárcel disfrazada de santidad, pero yo comencé a comprender que guardar silencio era aceptar ser cómplice. Hubo noches en que me levantaba en secreto para arrodillarme frente a la capilla vacía. Allí, sola, derramaba lágrimas que nunca mostré delante de las demás. Le suplicaba a un Dios que parecía distante, preguntándole si realmente estaba en aquel lugar donde se cometían atrocidades en su nombre. Con el tiempo comprendí que no era Dios quien nos había abandonado, sino los hombres que se apropiaban de su palabra. Esa revelación me dio una pequeña fuerza interior, aunque seguía atrapada, mi espíritu se negaba a ser completamente destruido. Sabía que mi hijo era la prueba viva de todo lo que querían ocultar, y que mientras existiera, había una verdad esperando ser revelada. En mi mente comencé a escribir mi historia.
una narración silenciosa que guardaba en cada rincón de mi memoria. No tenía papel ni tinta, pero mi corazón era suficiente para grabar cada detalle. Imaginaba que algún día, cuando fuera libre, esas palabras saldrían a la luz. No sabía si lograría sobrevivir, pero me prometí a mí misma que mi voz no quedaría sepultada entre aquellos muros. Esa promesa fue mi resistencia secreta. Los años pasaban y mi juventud se consumía dentro de las paredes húmedas del convento. El mundo exterior era apenas un recuerdo borroso. No sabía nada de la vida más allá de los muros, solo lo que las monjas nos decían para convencernos de que afuera había pecado y condena. Pero en mi interior sabía que era una mentira. El verdadero infierno estaba allí dentro, donde el poder se ejercía con crueldad y los abusos eran cotidianos. Empecé a notar que no era la única que había sido apartada, que varias hermanas también habían sufrido en silencio. Nos mirábamos a los ojos y compartíamos un lenguaje secreto de dolor compartido. No podíamos hablarlo en voz alta, pero sabíamos que todas llevábamos cicatrices parecidas. Esa hermandad en el sufrimiento fue la semilla de mi fortaleza. Comprendí que no estaba sola, que había otras que, como yo, soñaban con la justicia. Aún así, el miedo seguía siendo un viejo cadena. Pensar en denunciar era impensable. ¿Quién nos creería? Afuera, la iglesia era intocable, y nosotras éramos simples mujeres rotas, sin voz ni poder. Pero el deseo de verdad crecía dentro de mí como una llama que no se apagaba. El recuerdo de mi hijo seguía siendo el centro de mis pensamientos. Cada cumpleaños que nunca pude celebrar, cada sonrisa que me negaron ver, era una daga que me atravesaba el pecho. Me preguntaba si estaba vivo, si había crecido sano, si alguna vez sentiría la ausencia de la madre que le fue arrebatada. Esas preguntas eran insoportables, pero también me mantenían en pie. Existiera la posibilidad de que siguiera vivo, yo debía resistir. Con los años, fui considerada una hermana obediente por las superiores, porque había aprendido a ocultar mi rebeldía. Esa apariencia me permitió observar más de lo que debía y comprender hasta qué punto se extendía de abusos. No era un caso aislado, era un sistema cuidadosamente construido para ocultar pecados bajo capas de silencio y devoción. La verdad se escondía detrás de cada oración repetida, detrás de cada misa solemne. Y yo, aunque aún no lo sabía con certeza, me estaba preparando sin darme cuenta para convertirme en la voz que rompería ese silencio. Mi historia no era solo mía, era también la de todas aquellas que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. La rutina del convento era un círculo interminable que parecía repetirse sin fin. Amanecíamos con cantos obligados, pasábamos horas trabajando en huertos, lavaderos o cocinas, y las noches eran un eco de rezos sin alma. Sin embargo, bajo esa rutina mecánica, yo guardaba un secreto. Mi determinación de sobrevivir. Con los años aprendí a fingir obediencia mientras observaba cada detalle. Notaba cómo algunos sacerdotes llegaban de noche y se marchaban antes del amanecer, cómo las superiores encubrían sus actos, cómo los muros parecían estar construidos no solo de piedra, sino de secretos. Mi alma ardía al ver a nuevas niñas entrar con la misma inocencia que yo había tenido. Sabía el camino que les esperaba y sentía que mi deber era evitarles al menos parte del dolor. Pero ¿cómo hacerlo si yo misma estaba encadenada? La respuesta me llegaba en forma de pensamientos cada vez más claros. Algún día, si lograba salir de allí con vida, contaría todo. No sabía cómo ni a quién, pero lo haría. Esa certeza era como un susurro divino dentro de mí, algo que me daba fuerzas para resistir y esperar. En el convento había una biblioteca olvidada, llena de libros polvorientos que casi nadie visitaba. Me refugiaba allí cuando podía, fingiendo estudiar teología. En realidad buscaba palabras que me recordaran que existía un mundo más allá. Encontré relatos de santos perseguidos, mujeres fuertes que habían soportado martirios y aún así habían mantenido la fe. Esos textos se convirtieron en un alimento para mi espíritu.
me hacían imaginar que yo también podría resistir, que mi dolor no sería eterno. Empecé a comprender que mi historia no era una condena personal, sino parte de una estructura de poder que usaba la religión como máscara. Esta revelación me dio una claridad dolorosa. Lo que me había ocurrido a mí no era un accidente, era parte de algo mucho mayor. Desde entonces cada golpe, cada castigo, cada humillación se grababa en mi mente no como derrota, sino como prueba. Prueba que algún día mostraría al mundo para que nadie más callara. Esa idea, aunque remota, era mi luz secreta en la oscuridad. Mi cuerpo cargaba cicatrices invisibles, pero mi mente comenzó a endurecerse como acero. Había comprendido que, para sobrevivir, debía convertirme en una sombra obediente a los ojos de los demás. Así lo hice durante décadas, pasando desapercibida, aprendiendo a escuchar más que a hablar, a memorizar cada rostro, cada abuso, cada secreto. Fui testigo de cómo muchas jóvenes desaparecieron misteriosamente después de quedar embarazadas. Algunas jamás volvieron a ser vistas y otras regresaban rotas, con la mirada perdida, incapaces de pronunciar palabra. El dolor se acumulaba en mí como un río silencioso, pero en lugar de ahogarme, comencé a convertirlo en una fuerza. No sabía cuándo, pero estaba segura de que ese río algún día encontraría su cauce. En mis pensamientos hablaba con mi hijo ausente. Le pedía que me diera valor, que me sostuviera desde donde estuviera. Su recuerdo se convirtió en el motor de mi resistencia. Él era mi razón para no rendirme, para seguir viva, aunque mi vida pareciera estar muerta entre aquellos muros. La edad avanzó y con ella mi posición en el convento cambió. Ya no era una joven vulnerable, sino una mujer mayor a quien empezaban a confiar responsabilidades. Irónicamente, esa confianza me dio acceso a documentos, registros y llaves que antes estaban vedados. Fue entonces cuando descubrí con horror que mi hijo había sido registrado bajo un nombre falso y entregado en adopción a una familia poderosa. No aparecía más información, solo una firma ilegible que sellaba su destino. Lloré en silencio con un dolor renovado, pero también con una claridad feroz. Ahora tenía pruebas de que lo que había vivido no era una pesadilla aislada, sino un crimen organizado. Guardé esa información en mi memoria, temerosa de escribirla, pero convencida de que algún día debía salir a la luz. Esa certeza me dio un nuevo propósito. Ya no solo quería sobrevivir, quería resistir para poder contar la verdad. No sabía si encontraría a mi hijo, pero al menos haría lo posible por asegurarme de que nadie más fuera silenciada como yo. Lo había sido Daumea. Con los años, muchas de las monjas que habían compartido conmigo aquel infierno fueron muriendo, y sus secretos se enterraban con ellas. Yo, en cambio, seguía viva, cargando la memoria de todas. Me preguntaba a menudo por qué había sobrevivido cuando tantas otras no, y la respuesta que encontraba era siempre la misma. Debía ser yo quien contara la verdad. Esa convicción se volvió tan fuerte que incluso mis rezos cambiaron. Ya no pedía solo consuelo, pedía valentía. El silencio que había gobernado mi vida comenzó a quebrarse poco a poco en mi interior. Aunque por fuera seguía siendo la monja obediente, dentro de mí había un volcán preparándose para estallar. Soñaba con un futuro en el que mi voz fuera escuchada, en el que cada lágrima derramada tuviera sentido. Mientras tanto, seguía caminando por los mismos pasillos fríos, sintiendo los ecos de las niñas que alguna vez fuimos. Sabía que el tiempo no me devolvería lo perdido, pero también sabía que aún tenía la oportunidad de transformar ese dolor en algo más grande, justicia. Mi vida dentro del convento se convirtió en un largo invierno. Con los cabellos encaneciendo, me miraba en los espejos antiguos y apenas reconocía a la niña que había llegado décadas atrás. Sin embargo, aunque el tiempo había cambiado mi rostro, en mis ojos todavía ardía una chispa de rebeldía. En secreto, comencé a escribir en pequeños trozos de papel que conseguía de los registros y a esconderlos entre los libros olvidados de la biblioteca.
Allí plasmaba los recuerdos que durante tanto tiempo habían sido mi carga, el encierro, los abusos, la pérdida de mi hijo. Escribir era peligroso, pero se convirtió en mi acto de resistencia. Cada palabra era un ladrillo derribado en el muro de silencio que me rodeaba. No sabía si alguien encontraría esos escritos algún día, pero confiaba en que sobrevivieran más que yo. Mientras tanto, fingía normalidad, caminando con las demás, rezando en voz alta, obedeciendo. Nadie sospechaba que tras esa apariencia sumisa se escondía una memoria que algún día explotaría. Sabía que mi tiempo en este mundo era limitado y que debía usar cada día para preparar mi voz, para cuando finalmente fuera, he oído aún, con el paso del tiempo, el poder de los sacerdotes en el convento comenzó a resquebrajarse levemente. Aunque ellos no lo notaban, algunas denuncias surgieron en lugares lejanos, rumores que llegaban hasta nuestros muros como ecos de esperanza. Eso me mostró que no estábamos completamente solas, que afuera el mundo empezaba a sospechar lo que ocurría en estos lugares. Ese despertar en la sociedad fue para mí una señal divina. Tal vez había llegado mi momento de hablar, aunque el miedo todavía me paralizaba. Cada noche me preguntaba si valía la pena arriesgarme, si alguien querría escuchar a una anciana cuya vida había transcurrido casi enteramente entre las sombras. Pero dentro de mí, la respuesta era siempre la misma. Debía hacerlo, aunque nadie me creyera. El simple hecho de contar mi verdad sería suficiente. Sabía que mis palabras no devolverían a mi hijo ni borrarían las cicatrices, pero podían ser el comienzo de algo nuevo. El silencio había sido mi condena, pero también había sido el arma de mis opresores. Romperlo sería mi forma de vencerlos. Fue entonces cuando me atreví, por primera vez, a escribir una carta destinada al exterior. La escondí entre las ropas de una mujer que venía a entregar provisiones al convento, rogando que la encontrara y la leyera. En esa carta contaba apenas una fracción de lo vivido, porque el miedo todavía me hacía callar lo más doloroso. No supe nunca si aquella misiva llegó a destino, pero el simple acto de enviarla fue un despertar para mí. Sentí que por primera vez había abierto una rendija en el muro que me aprisionaba. Esa sensación me dio valor para seguir intentándolo. Sabía que el peligro era enorme. Si me descubrían, las consecuencias serían mortales, pero también sabía que el silencio era otra forma de morir en vida. A partir de entonces, cada vez que tenía oportunidad, dejaba pequeñas huellas escritas, fragmentos de mi historia que escondía con la esperanza de que un día fueran hallados. No era solo un acto de rebeldía, era también un modo de dar testimonio en nombre de todas las que nunca pudieron hacerlo. El peso de los años me volvió invisible a ojos de muchos. Ya no era la joven temida por los sacerdotes, sino una anciana que caminaba lentamente por los pasillos. Esa invisibilidad, lejos de ser una condena, se convirtió en mi aliada. Me permitía moverme con más libertad, observar sin ser notada, escuchar conversaciones que antes estaban prohibidas para mí. Fue así como confirmé que muchas de nosotras habíamos tenido hijos arrancados al nacer y que todos habían sido entregados en secreto. Comprendí que mi historia era solo una entre tantas, y esa verdad me atravesó como un rayo. No era solo mi hijo, eran decenas de vidas arrancadas, ocultadas, borradas de la historia oficial. El dolor se multiplicó, pero también lo hizo mi convicción. Ya no se trataba únicamente de mí o de mi hijo perdido, sino de una cadena interminable de mujeres y niños silenciados. Esa revelación me dio una fuerza renovada. Mi voz debía convertirse en la voz de todas ellas. Aunque el miedo todavía susurraba en mi oído, la necesidad de justicia rugía más fuerte dentro de mí. Finalmente, un día comprendí que el momento había llegado. El mundo afuera hablaba cada vez más de abusos en instituciones religiosas y yo no podía seguir callando. Había vivido demasiado tiempo con el peso del secreto y mi conciencia ya no soportaba más. Decidí que, antes de morir, voz debía escucharse. Empecé a escribir mi testimonio completo, sin omitir nada.
Cada palabra era una herida abierta, pero también una liberación. Escribí sobre el convento, los castigos, los abusos, el embarazo, la show de hijo. Escribí sobre los rostros de las niñas que nunca sobrevivieron, sobre los silencios cómplices, sobre el miedo que nos mantenía encadenadas. Cuando terminé, escondí ese manuscrito en un lugar donde sabía que sería encontrado después de mi muerte, pero mientras lo guardaba, me di cuenta de algo. Ya no quería esperar a morir para ser escuchada. Decidí que debía hablar en vida, aunque me temblaran las manos y la voz. Porque el silencio ya no era posible, porque mi historia era más grande que mi miedo. Cuando tomé la decisión de hablar en vida, sentí que un peso enorme caía de mis hombros. Sin embargo, el miedo nunca desapareció del todo. Era como una sombra que me seguía, recordándome lo que podría pasar si denunciaba. Aún así, mi corazón sabía que ya no podía callar más. Busqué el momento adecuado y, con el coraje que me quedaba, me acerqué a una periodista que había comenzado a investigar casos similares en otros conventos. Le entregué una parte de mis escritos, temblando al hacerlo, convencida de que en cualquier instante podrían descubrirme. Ella me escuchó con una mezcla de incredulidad y compasión. Fue la primera vez en 60 años que alguien del exterior escuchaba mi voz sin juzgarla ni silenciarla. Aquella conversación marcó un antes y un después en mi vida. Por primera vez tuve la certeza de que mis recuerdos no morirían conmigo, que al menos una persona en el mundo sabía la verdad. Esa esperanza me sostuvo en las noches siguientes, cuando el miedo me susurraba que me arrepintiera, pero ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron a mi confesión fueron de ansiedad y desvelo. Esperaba que en cualquier momento entraran a mi celda para castigarme por hablar. Pero sorprendentemente nada ocurrió. El convento parecía ajeno a lo que había hecho, como si la muralla de silencio que lo protegía aún estuviera intacta. Yo, en cambio, sabía que esa muralla comenzaba a resquebrajarse. La periodista regresó con más preguntas y grabadora en mano. Me entrevistó en secreto y yo respondí con la verdad cruda que durante años me había ahogado. Cada palabra pronunciada era como arrancar una espina clavada en lo más profundo de mi alma. Lloré, temblé, pero no me detuve. Ella prometió investigar, reunir pruebas, hablar con otras víctimas. Comprendí entonces que no estaba sola, que muchas mujeres en distintos lugares habían pasado por lo mismo y también habían comenzado a alzar la voz. Ese reconocimiento me devolvió fuerzas. Sentí que, por primera vez, la verdad tenía posibilidades de salir a la luz y que el silencio que había cubierto mi vida entera estaba a punto de romperse. El primer artículo publicado sobre mi historia fue un golpe devastador para el convento. Los sacerdotes y superiores intentaron negarlo todo, llamándome mentirosa, diciendo que era una anciana confundida. Pero las palabras ya estaban escritas, y lo que antes era un secreto guardado se convirtió en un rumor imparable. Mujeres de distintos lugares comenzaron a buscarme, algunas más jóvenes, otras ya mayores, pero todas con un mismo dolor. También habían sido víctimas de abusos y silencios impuestos. Escucharlas fue como mirarme en un espejo. Cada una de ellas traía consigo cicatrices invisibles y recuerdos enterrados. Comprendí que no era la única, que mi historia formaba parte de una cadena de sufrimiento mucho más grande. Ese descubrimiento fue devastador y sanador a la vez. Ya no era solo mi hijo perdido, ni mis cicatrices, sino la voz colectiva de muchas que nunca pudieron hablar. Entonces comprendí que mi deber era seguir adelante, aunque me costara la vida, porque callar nuevamente sería traicionarlas a todas. Las represalias no tardaron en llegar. Me prohibieron el acceso a ciertos espacios, me retiraron responsabilidades y comenzaron a vigilarme de cerca. Las miradas de las superiores eran cuchillos silenciosos. Sabía que intentaban intimidarme para que me retractara, pero ya era demasiado tarde para eso. Mi historia estaba afuera, caminaba sola, y ya no podían borrarla. En lugar de debilitarme, esa persecución me hizo más fuerte. Sentía que ya no tenía nada que perder.
porque lo peor ya me había ocurrido décadas atrás. Me habían quitado a mi hijo. Me habían arrebatado mi infancia y mi juventud. Lo único que quedaba era mi voz, y esa no pensaba entregarla. A escondidas, seguía reuniéndome con la periodista, dándole más detalles señalando nombres y fechas. Cada revelación era un acto de justicia anticipada. Sabía que algún día esos muros que habían servido de cárcel y tumba de tantas inocencias se derrumbarían. Mi esperanza era que cuando eso ocurriera, ninguna otra niña volviera a sufrir lo que yo había padecido. El eco de mi testimonio comenzó a resonar más allá de lo que imaginaba. Organizaciones dedicadas a los derechos humanos se interesaron en mi caso, y de pronto me vi rodeada de personas que me ofrecían apoyo y protección. Era extraño para mí, después de tantos años de soledad, sentir que alguien estaba dispuesto a cuidarme. Al mismo tiempo, una parte de mí no podía evitar desconfiar. Después de todo lo vivido, la desconfianza se había convertido en un reflejo natural. Sin embargo, poco a poco comprendí que esas manos extendidas eran sinceras. Por primera vez alguien me llamaba valiente. Yo no me sentía así. Me veía como una anciana quebrada que apenas había sobrevivido. Pero ellos insistían en que mi voz tenía poder, que mi historia podía abrir caminos para otras mujeres. Esa idea comenzó a sembrar en mí un sentimiento nuevo. Tal vez todo mi sufrimiento podía transformarse en ayuda para otros. Tal vez mi dolor, al ser contado, podía salvar vidas. Esa revelación me llenó de una energía inesperada que no sentía desde hacía décadas. El proceso judicial comenzó lentamente, como suelen ocurrir estas cosas. Mi testimonio fue recogido junto con el de otras mujeres que, animadas por mi voz, se atrevieron también a hablar. Cada declaración era un espejo que me devolvía el reflejo de mi propio dolor. El convento, que por décadas había estado rodeado de respeto y devoción, empezó a verse como lo que realmente era, un lugar de sombras y secretos. Los sacerdotes negó, las monjas guardaban silencio y muchos fieles se resistían a creer en nosotras. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad había sido sembrada y empezaba a crecer como una semilla imparable. Al acudir a declarar, mis manos temblaban y mi voz se quebraba, pero no me detuve. Frente a los jueces, relaté cada detalle que mi memoria había conservado con dolorosa claridad. Sentí que al hablar también rescataba a las niñas que ya no estaban, que les devolvía un pedazo de dignidad. Fue una experiencia desgarradora, pero también liberadora. Por primera vez en 60 años, el silencio dejaba de gobernar mi vida. La noticia se expandió rápidamente y la sociedad comenzó a dividirse. Algunos me llamaban mentirosa, acusándome de querer manchar el nombre de la iglesia. Otros, en cambio, me escribían cartas de apoyo, agradeciéndome por haber tenido el valor de hablar. Recibí mensajes de mujeres que nunca habían contado su historia a nadie, y que al escucharme encontraron fuerzas para hacerlo. Esa ola de testimonios fue como un río imparable que arrastraba consigo años de silencio. Sentí miedo, sí, pero también esperanza. El dolor que me había marcado durante toda mi vida comenzaba a transformarse en algo más grande que yo. En cada carta, en cada palabra de aliento, veía que mi sufrimiento no había sido en vano. Ya no era solo una víctima, estaba convirtiéndome en un testimonio vivo de resistencia. Ese reconocimiento me dio un nuevo propósito: usar los años que me quedaran para acompañar a otras mujeres en su camino hacia la verdad. Mi vida, que había sido oscuridad, empezaba a iluminarse con la luz de la solidaridad. Con el tiempo, las investigaciones revelaron pruebas concretas: documentos falsificados, registros manipulados, nombres de sacerdotes que habían sido encubiertos por décadas. Mi hijo, sin embargo, seguía siendo un misterio. Cada noche rezaba por él, preguntándome si estaría vivo, si habría crecido feliz, si alguna vez sabría la verdad sobre su origen. Aunque la incertidumbre me desgarraba, decidí que mi misión no podía reducirse a encontrarlo. Entendí que mi voz debía servir para todas las que no podían hablar. Esa convicción
me dio fuerzas para participar en encuentros públicos, compartir mi testimonio ante audiencias numerosas y enfrentar la mirada incrédula de algunos. Era difícil exponer las cicatrices más profundas de mi alma frente a desconocidos, pero cada vez que lo hacía sentía que una cadena se rompía. Ya no era la niña asustada que llegó al convento, ni la joven embarazada arrancada de su hijo, ni la mujer silenciada durante décadas. Era alguien que, a pesar de todo, había encontrado su voz, y esa voz se había convertido en mi forma de sanar. Con los años, mi testimonio inspiró la creación de un refugio para mujeres que habían sufrido abusos en instituciones religiosas. Fui invitada a participar en su inauguración y al entrar allí sentí una emoción indescriptible. El lugar estaba lleno de esperanza, con paredes que no escondían secretos, sino que ofrecían consuelo. Mujeres jóvenes y mayores se acercaban a mí, tomaban mis manos y me agradecían. Muchas me llamaban madre, otras simplemente lloraban en silencio al escucharme. Me di cuenta de que mi historia se había transformado en un faro para otras. Lo que durante décadas había sido mi mayor condena, ahora se convertía en una herramienta de ayuda. Sentí que, aunque nunca recuperara a mi hijo, de alguna manera estaba devolviendo al mundo lo que me había sido arrebatado: amor, cuidado y protección. Ese refugio se convirtió en mi segunda casa, el lugar donde mis cicatrices ya no eran un estigma, sino una prueba de resistencia que podía dar esperanza a quienes aún sufrían. Hoy, al mirar atrás, siento que mi vida fue marcada por la oscuridad, pero también por una luz que nunca lograron apagar. Durante 60 años callé por miedo, por vergüenza, por dolor. Ahora hablo para que ninguna niña vuelva a vivir lo que yo viví. Mi voz ya no tiembla aunque mi cuerpo esté cansado. Sé que el tiempo que me queda es corto, pero lo vivo con la serenidad de quien ha cumplido una misión. A veces cierro los ojos y vuelvo a escuchar el llanto de mi hijo recién nacido. Ese recuerdo, que antes era una herida insoportable, ahora lo abrazo con ternura. No sé dónde está, ni si aún vive, pero lo llevo conmigo en cada palabra que pronuncio. Mi historia ya no es solo mía, pertenece a todas las mujeres que fueron silenciadas y que hoy encuentran en mi voz un eco del suyo. El dolor no desaparece, pero se transforma. Y yo, que un día fui una niña atrapada en un convento oscuro, hoy me reconozco como una mujer que logró convertir el silencio en un grito de esperanza. En los últimos años he sido invitada a distintos encuentros donde mujeres de todo el mundo comparten sus historias. Cada vez que escucho un testimonio parecido al mío, siento un nudo en la garganta y a la vez una fuerza renovada. No soy la única, nunca lo fui. El dolor que me pareció tan solitario durante décadas resultó ser compartido por muchas, más de lo que imaginaba. Esa revelación, aunque desgarradora, también me dio paz. Ya no cargo sola con la memoria de lo ocurrido. Cada encuentro es un círculo de sanación donde las lágrimas se mezclan con la esperanza. A veces, cuando termino de hablar, los aplausos me envuelven y me cuesta creer que esas mismas palabras, que antes fueron motivo de castigo y silencio, ahora son recibidas como semillas de libertad. He aprendido que el dolor, cuando se comparte, se transforma en fuerza. He aprendido que mi voz, tan frágil en apariencia, tiene el poder de encender otras voces, y en ese eco colectivo encuentro la redención que jamás imaginé alcanzar. Aún así, hay noches en que el pasado regresa con toda su crudeza. Me despierto sobresaltada, escuchando en mi mente los pasos en los pasillos, las llaves girando en las cerraduras, los llantos apagados. El cuerpo guarda memorias que el tiempo no borra. Sin embargo, ya no me quedo atrapada en esos recuerdos como antes. Ahora, cuando vienen, los abrazo como parte de mí y les doy un nuevo significado. Son cicatrices, pero también son prueba de que sobreviví. Pienso en todas las que no lo lograron, en las que murieron en silencio o perdieron la razón entre los muros del convento. A ellas dedico cada palabra, cada testimonio, cada acto de valentía que puedo ofrecer.
porque mi voz ya no me pertenece, es también la de ellas, y aunque el dolor nunca se extingue por completo, lo transformo en una llama que ilumina la oscuridad. Aprendí que la verdadera fe no es obedecer ciegamente, sino tener el valor de defender la verdad, incluso cuando el mundo entero intenta silenciarla. Con el paso de los años también he recibido mensajes de jóvenes que, al escuchar mi historia, encontraron el coraje para denunciar abusos recientes. Saber que mi voz ha inspirado a otras a romper el silencio es la mayor recompensa que la vida me podía dar. No tengo riquezas ni descendencia reconocida ni un hogar lujoso, pero tengo la certeza de que mi testimonio ha salvado vidas. Esa certeza vale más que cualquier otra cosa. He aprendido a sonreír de nuevo, una sonrisa serena que nace de la convicción de haber cumplido con mi deber. El convento, aunque aún existe, ya no tiene el poder absoluto que tuvo en mi juventud. El velo de santidad que lo protegía se rasgó y ahora muchos lo miran con sospecha. No es suficiente, lo sé, pero es un comienzo. Cada verdad que sale al lito en los muros del silencio, y esas grietas, aunque pequeñas, anuncian que tarde o temprano las paredes caerán. Yo tal vez no lo vea, pero sé que ocurrirá. A veces me pregunto qué habría sido de mí si nunca hubiera entrado en aquel convento. Tal vez habría tenido una vida sencilla, un hogar, una familia. Tal vez mi hijo habría crecido a mi lado y yo habría conocido la alegría de verlo caminar, reír, hablar. Esas preguntas sin respuesta me acompañan como fantasmas, silenciosos. Pero también sé que, aunque me arrebataron mucho, no pudieron destruirme por completo. Lo que viví me marcó, sí, pero también me hizo descubrir una fuerza que desconocía. Esa fuerza me pertenece y nadie puede quitármela. La niña temerosa que fui ya no existe. En su lugar está esta mujer que, aunque cansada por los años, mantiene la frente en alto. He aprendido que la resiliencia no significa olvidar, sino transformar el dolor en una semilla de cambio. Y si mi sufrimiento ha servido para abrir los ojos del mundo, entonces, de alguna manera, esa niña perdida y ese hijo arrancado de mis brazos han encontrado justicia en mi voz. Hoy camino despacio, con el cuerpo frágil de mis 70 años, pero con un espíritu más libre que nunca. Miro el cielo y agradezco haber llegado hasta aquí, haber tenido la oportunidad de hablar, de ser escuchada. El silencio me acompañó durante gran parte de mi vida, pero ahora lo he transformado en palabra. Y esas palabras han encontrado eco en corazones dispuestos a cambiar la realidad. Sigo sin saber dónde está mi hijo, si aún vive o si alguna vez conocerá la verdad. Pero ya no lo busco con desesperación. Ahora lo siento conmigo en cada paso, en cada lágrima compartida, en cada mujer que encuentra valor gracias a mi testimonio. Él es parte de esa fuerza colectiva que hemos construido. Ya no me siento prisionera de mi historia, sino dueña de ella. El dolor sigue ahí, pero se ha convertido en un puente hacia la esperanza. Y mientras tenga aliento, seguiré hablando, porque sé que cada palabra puede salvar a alguien más del silencio. Con el paso de los días comprendí que mi misión ya no era solo contar lo que viví, sino también acompañar a otras mujeres en su propio proceso de sanación. Comencé a participar en charlas en escuelas, universidades y centros comunitarios. Al principio mi voz temblaba, pero con el tiempo encontré en esos espacios un sentido profundo. Cada vez que una joven se acercaba para decirme que mi historia la había inspirado a confiar en sí misma, sentía que valía la pena haber sobrevivido. El convento había intentado destruirme, pero sin querer me convirtió en un testimonio viviente del poder de la resistencia. Entendí que el verdadero milagro no fue haber escapado físicamente, sino haber conservado mi humanidad. A pesar de la crueldad, mi fe, lejos de haberse extinguido, se transformó en una certeza diferente. Dios nunca estuvo en los muros del convento, sino en mi capacidad de seguir adelante. Y esa certeza me sostiene todavía hoy, cuando mi cuerpo ya no es fuerte, pero mi espíritu brilla con más intensidad que nunca. A veces,
Camino por calles llenas de gente y me sorprendo al pensar en la libertad tan sencilla que ahora disfruto. El aire fresco en mi rostro, la posibilidad de elegir cada paso, algo que durante décadas me fue negado. Esa libertad, que para muchos es natural, para mí es un tesoro. La valoro porque sé lo que significa vivir sin ella. He aprendido a encontrar belleza en lo cotidiano, en el canto de un pájaro, en la risa de un niño, en el abrazo sincero de alguien que confía en mí. Cada uno de esos momentos es una victoria frente a quienes intentaron arrebatarme todo, y aunque mi vida estuvo marcada por la pérdida, también lo está por la superación. El dolor de no haber criado a mi hijo nunca desaparecerá, pero he logrado transformarlo en amor hacia quienes lo necesitan. Ese amor me ha permitido construir una familia distinta, hecha de mujeres y hombres que han encontrado refugio en mis palabras. Ellos son mi herencia, la prueba viva de que incluso las heridas más profundas pueden dar frutos de esperanza. Hoy, al cerrar este relato, sé que he cumplido con la promesa que me hice en silencio hace más de 60 años. Contar la verdad. No lo hice solo por mí, sino por todas las niñas que fueron encerradas, torturadas y calladas en nombre de una fe que nunca fue verdadera. Mi historia no es un final, es un comienzo. Porque cada palabra pronunciada abre el camino para que otras hablen, para que ningún muro vuelva a encubrir la violencia. Mi cuerpo está cansado y sé que el final de mis días se acerca, pero ya no temo. He entregado mi voz, he sembrado memoria, he encendido una llama que no se apagará con mi muerte. Si alguien me pregunta quién soy, responderé con orgullo. Soy una mujer que sobrevivió al silencio y que eligió convertir su dolor en ayuda para otros. Y aunque nunca sepa dónde está mi hijo, sé que de algún modo él también escucha mi voz. Que sepa, donde quiera que esté, que su madre nunca lo olvidó y que gracias a él encontré el valor para transformar mi vida en un grito eterno de justicia y esperanza.